Enfermedades de la interfaz vitreoretiniana en la mácula. La interfaz vitreoretiniana consiste en la corteza vítrea, la membrana limitante interna de la retina y las placas de base de las células de Müller. El vitreo posterior puede analizarse mediante tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, o CTSD, o un OCT de fuente de barrido, que proporciona exploraciones de 6, 12 e incluso 15 milímetros de largo. Sin embargo, la profundidad de la ventana en la que se pueden obtener imágenes del vitreo, incluso con un OCT de fuente de barrido, no supera los 2 milímetros, por lo que no se puede examinar la mayor parte del gel vítreo. Pasos en el proceso de envejecimiento del desprendimiento de vitreo posterior y adhesión vitreomacular. No se sabe cuál es la causa en el cual se produce esto, pero se asume que hay una liquefacción del gel vítreo y el debilitamiento simultáneo de la adhesión vitreoretiniana dan como resultado un desprendimiento de vitreo posterior no patológico. Un desprendimiento de vitreo posterior es un proceso progresivo que comienza en la quinta década de la vida y finalmente resulta a medida que el ojo envejece, en un desprendimiento completo de la corteza vítrea desde el disco óptico y la retina hasta el ecuador. El proceso es asintomático y lleva años o décadas antes de que se complete. El desprendimiento de vitreo posterior completo es a menudo indicado por la aparición de un anillo de Weiss, el final sintomático del largo y silencioso proceso. Adhesión vitreomacular primario y tracción vitreomacular. La adherencia vitreomacular sin tracción es relativamente común y se ha encontrado en el 26% de los sujetos de 63 años o más. Por el contrario, la tracción vitreomacular es rara y se informó en solo el 1.6% de los sujetos en el mismo estudio antes mencionado. La diferencia entre la adhesión vitreomacular primaria y la tracción vitreomacular se basa en el análisis de un OCT B-scans. De acuerdo con la clasificación internacional de la adhesión vitreomacular y de la tracción vitreomacular y agujero macular, todos los siguientes criterios anatómicos deben aparecer en al menos una exploración en un OCT en modo B para que se clasifique como una tracción vitreomacular. Evidencia de desprendimiento de la corteza vítrea perifoveal de la superficie de la retina. Unión macular de la corteza vítrea dentro de un 3 milímetros de radio desde la fovea. Fijación asociada con distorsión de la superficie foveal o elevación del piso foveal sin disrupción de espesor completo de todas las capas maculares del EPR. La tracción vitreomacular simple se refiere a la condición en la que la distorsión de la superficie o estructura macular se debe únicamente a la persistencia de una inserción vitreofoveal anormal sin proliferación epirretiniana ni engrosamiento hialoide posterior. También existe una tracción vitreomacular asociada a una membrana epirretiniana. El diagnóstico se va a realizar en base al OCT. En el OCT B-scan, una membrana epirretiniana es visible como una estructura hiperreflectante en la superficie de la retina que se refleja en la cara posterior de la corteza del vítreo posterior en su unión con la retina, recubriendo la corteza vítrea desprendida que aparece engrosada e hiperreflectante. La tracción vitreomacular como causa de agujero macular inminente. Los primeros signos de tracción vitreomacular son cambios diminutos en la curvatura de la fosa foveal. Con mayor frecuencia, las anomalías superficiales ya están asociadas con varios grados de cambios microestructurales foveales. Una elevación de la zona elipsoide, un cambio en la reflectividad de centro foveal, un quiste foveal interno, una división central en la fovea, una cavitación foveal externa o una combinación de estos cambios. Estas anomalías pueden ser asintomáticas, pero pueden evolucionar con el tiempo. En cualquier etapa de un agujero macular inminente es posible una resolución completa si la tracción vitreomacular disminuye o se libera espontáneamente. Sin embargo, existe un riesgo significativo de evolución hacia un agujero macular de espesor total.
Tratamiento de adherencia vitreomacular y tracción vitreomacular. El tratamiento habitual sigue siendo la vitrectomía, pero la vitreolisis enzimática o neumática pueden usarse en casos seleccionados. En los casos de adherencia vitreomacular no es necesario ningún tratamiento ni seguimiento particular porque forma parte del proceso fisiológico de envejecimiento. En los casos de tracción vitreomacular es posible que se necesite tratamiento si la visión se ve amenazada, sabiendo que la tracción también puede liberarse. La vitrectomía vía pars plana para tracción vitreomacular se ha vuelto más simple, rápida y menos invasiva, con instrumentación transconjuntival. En casos de tracción vitreomacular simple, se utilizan varios métodos para separar el vítreo de la mácula o cortar el vítreo posterior alrededor de la fóvea para minimizar las fuerzas de tracción sobre el frágil techo de un quiste foveal. En los casos de tracción vitreomacular asociado a membrana epirretiniana, después de cortar la inserción cónica del vítreo posterior en la fóvea, se debe despegar la membrana epirretiniana de la retina despegando en bloque los restos de membrana y vítreo. En cuanto a los resultados visuales, se consideran varios factores favorables para el resultado postoperatorio, incluidos una tracción vitreomacular focal versus una tracción vitreomacular amplia, una edad más joven, una duración breve de los síntomas. La vitrectomía suele dar como resultado una mejoría de la agudeza visual. En promedio, alrededor del 80% de los pacientes con tracción vitreomacular mejorarán en al menos 2 líneas de la agudeza visual después de la vitrectomía. Las complicaciones incluyen principalmente un mayor riesgo de roturas periféricas en los ojos con vítreo normal y la aparición de agujero macular. El agujero macular es una abertura redonda de espesor completo en el centro foveal. En la mayoría de los casos es primaria, es decir, debido a una tracción vitreofoveal anormal. Los síntomas del agujero macular no son específicos. Los pacientes se quejan de una pérdida de visión rápidamente progresiva en un ojo, especialmente en la visión de cerca. A menudo están asociados con microscotoma y a veces metamorfopsias y micropsias. El agujero macular con tracción vitreomacular, este se refiere a un defecto retiniano en forma de media luna en la fóvea con un diámetro menos de 400 micras. Los agujeros maculares con tracción vítrea persistente pueden presentar varios perfiles y una amplia gama de diámetros, desde una rotura muy pequeña hasta una gran apertura foveal mayor de 400 micras. El término agujero lamelar se ha utilizado para describir tanto la etapa final de un edema macular cistoide como el proceso abortado de la formación de un agujero macular. Esta es una lesión macular resultante de la apertura del quiste central de un edema macular cistoideo. Los síntomas del agujero macular lamelar suelen ser leves, con una disminución moderada de la agudeza visual asociada o no a microscotoma. En cuanto al tratamiento del agujero macular primario, consiste en cirugía. La cirugía del agujero macular se ha beneficiado enormemente de la aparición de la vitrectomía transconjuntival sin suturas de calibre pequeño. También se puede realizar desprendimiento de hialoides posterior, una vitrectomía extensa, peeling de proliferación epirretiniana. Cuando éste esté presente, se debe retirar la proliferación epirretiniana alrededor del orificio. Y también tenemos el peeling de la membrana limitante interna. El agujero macular secundario, dentro de las causas más comunes de este tenemos el trauma cerrado y la miopía alta. El agujero macular traumático suele ocurrir en niños y adultos jóvenes varones después de accidentes en el trabajo o en el hogar o durante juegos de pelota. A diferencia del agujero macular idiopático, el vítreo no se desprende del polo posterior. Estos agujeros maculares secundarios se deben a la compresión axial repentina del ojo, lo que resulta en una expansión ecuatorial y ruptura retiniana de la fóvea. Foveosquisis miópica.
Esto ocurre en el 9 a 30% de los ojos altamente miopes con un error de refracción de menos 8 dioptrías o más y se asocia con estrabismoma posterior. La foveosquisis miópica resulta del estiramiento de la retina entre el EPR siguiendo la curva del estafiloma posterior y las estructuras epirretinianas. El diagnóstico se va a realizar principalmente en base a un OCT, que va a aportar información muy superior a la que proporciona el fondo de ojo, que solo mostraría cambios quísticos en la mácula. Los síntomas no son específicos, la pérdida visual parece ocurrir en una etapa tardía de la evolución y al menos un tercio de los pacientes son asintomáticos. Las indicaciones de cirugía es un poco controversial. La agudeza visual parece ser el mejor criterio para decidir si se debe realizar una cirugía. Pero en ojos muy miopes, sin embargo, la agudeza visual basal suele ser inferior a la normal debido a una corrección imperfecta del error de refracción o algún grado de atrofia corioretiniana y no únicamente a causa de la foveosquisis miópica, por lo que la decisión quirúrgica se basa más en el empeoramiento reciente de la agudeza visual y especialmente en la pérdida de agudeza lectora. La resolución completa de la foveosquisis se ha logrado en el 75 a 100% de los casos. Las mejoras anatómicas y visuales suelen ser progresivas y deben evaluarse al menos 6 meses después de la cirugía. La cirugía vitreoretiniana para los trastornos maculares se asocia con una baja tasa de complicaciones, pero dentro de ellas tenemos el desprendimiento de retina regmatógeno, que es común independientemente de la etiología de las enfermedades vitreomaculares.